¿Alguna vez escuchaste hablar del Cop Keating? No te preocupes, la mayoría de la gente tampoco. Pero lo que ocurrió ahí, en medio del Valle Kamdesh, Afganistán, fue una batalla tan brutal, tan desproporcionada, que todavía hoy cuesta creer que haya terminado como terminó. Una historia real de supervivencia, coraje y también de errores que costaron vidas. En el noreste de Afganistán hay un valle encerrado entre montañas. Allí, el ejército estadounidense construyó un pequeño puesto avanzado, el Combat Outpost Keating. ¿El problema? Estaba en el fondo del valle, literal. Eso significaba que cualquiera en lo alto tenía ventaja total de tiro. Los mismos soldados lo sabían, lo llamaban el campamento suicida, y sin embargo, ahí estaban. 53 hombres cumpliendo su deber, aislados, sin saber que estaban a punto de enfrentar lo impensado. Era la mañana del 3 de octubre de 2009. El sol apenas asomaba sobre las cimas. Todo parecía tranquilo, hasta que no lo fue. A las 6 de la mañana, sin previo aviso, más de 300 combatientes talibanes abrieron fuego desde las alturas. Balas, morteros, cohetes. Era como si todo el valle explotara al mismo tiempo. La primera línea cayó. El sistema de comunicaciones colapsó. Los talibanes estaban por todas partes. Incluso entraron al campamento. Sí, entraron. Casa por casa. Fuego cruzado. Combate cuerpo a cuerpo. La situación era desesperada. Y sin embargo, fue ahí cuando algunos hombres hicieron lo impensado. Ty Carter corrió a campo abierto, bajo fuego enemigo, no una, sino 3 veces, para rescatar a su compañero herido. Clint Romisha, con metralla en el cuerpo, lideró contraataques para recuperar partes del puesto. Otros soldados pelearon con lo que tenían: lanzagranadas, rifles, incluso con sus manos. Un artillero se mantuvo firme en su torre hasta que se le acabaron las balas, y aún así siguió guiando fuego aéreo. Eran 53 hombres contra más de 300 enemigos, y no estaban preparados, pero se negaron a morir. En un momento, el campamento ya estaba incendiado, municiones explotando, heridos por todas partes. Los enemigos ya habían tomado varias posiciones. Todo apuntaba a una masacre. Pero entonces, un sonido apareció en el cielo. Helicópteros Apache. El apoyo aéreo finalmente había llegado. Los talibanes comenzaron a retirarse, no porque hubieran perdido, sino porque los hombres del Keating no se habían rendido. Contra todo pronóstico, resistieron. La batalla duró más de 12 horas. 8 soldados estadounidenses murieron. 27 resultaron heridos. El campamento quedó destruido y poco después fue abandonado. Pero su historia no. Los actos de heroísmo fueron tan extremos que 2 de los sobrevivientes, Carter y Romisha, recibieron la Medalla de Honor, el máximo reconocimiento militar en Estados Unidos. La historia del Cop Keating es brutal, sí, pero también es un espejo. Nos muestra lo peor de la guerra, los errores de mando que ponen vidas en peligro, pero también lo mejor de nosotros como especie: el compañerismo, la resistencia, la dignidad en medio del caos. Porque en medio del fuego, lo que salvó vidas no fueron las armas, sino las decisiones humanas. Si esta historia te conmovió, deja tu like y compartila. Suscríbete para más relatos humanos de los rincones más extremos del mundo.